Bien, hermanos, les pido que abran sus Biblias en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro 1:13. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su palabra bendita: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, nos dice Pedro. ¿Qué significa ceñir los lomos de nuestro entendimiento? Cuando nosotros nos ceñimos los lomos, nos vestimos, ¿verdad? Nos cubrimos nuestro cuerpo. Y cuando ceñimos los lomos de nuestro entendimiento, quiere decir que debemos de cubrir toda nuestra mente en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo, mentalmente vigilantes acerca de su palabra. Eso significa ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Que todo lo que pensemos, que todo lo que tengamos en nuestra mente sea referente a la palabra de Dios y referente al servicio de los demás. El servir a nuestro prójimo, el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuándo Jesucristo va a ser manifestado? En el arrebatamiento, ¿verdad? Cuando venga Cristo por su iglesia, cuando venga el Señor Jesús en las nubes por nosotros. Entonces tenemos que esperar por completo en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en Apocalipsis 3, versículo 11, Apocalipsis 3:11. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. He aquí, yo vengo pronto. Y de verdad que el Señor ya viene. De verdad que nuestro Señor Jesucristo está muy cerca ya de su venida, hermanos. El hermano Enrique me pasó ayer o antier una nota en la que submarinos y barcos estadounidenses están pasando por el canal de Panamá para ir a las aguas de Corea. Se está dando. Estamos así ya de la tribulación, hermano. Está empezando el tiempo del fin. Debemos de ceñirnos nuestros lomos de nuestro entendimiento, para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo estemos completos en Él y no nos halle desnudos, sino completamente vestidos de justicia. Dice la palabra: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? La fe en el Señor Jesucristo.
Retenemos el amor a nuestro Señor, la fe en el Señor. Debemos de retener todo lo que tenemos, defenderlo a capa y espada. Velad y orad para que no caigáis en tentación, le decía mi Señor Jesucristo a los apóstoles, para cuando Él iba a ser entregado. Velad y orad, para que no caigáis en tentación. Retened lo que tenemos, la fe en nuestro Señor. Eso es lo más valioso que tiene el hermano en Cristo. Con la fe podemos mover montañas. Con la fe podemos desarraigar un monte, pidiéndole a ese monte que se desarraigue y se eche a la mar. Podemos hacerlo. Nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo. Defendamos esa fe con todo nuestro corazón. Y como dice la palabra también aquí en Pedro, presentemos con mansedumbre, defensa ante todo aquel que demanda la esperanza que hay en nosotros. ¿Sí? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿A ustedes les gustaría que alguien tomara su corona? ¿Que nos la quitara? No, es nuestra, cada quien tiene una y va a ser dada cuando venga Cristo por nosotros. Él nos va a dar nuestro galardón. Defendamos esa corona, ese galardón que sea completo trabajando en la obra del Señor. Regresemos a 1 de Pedro, por favor. Versículo 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, no debemos de conformarnos con lo que el mundo nos ofrece, con lo que el mundo nos da, con lo que el mundo tiene. Eso no nos da salvación. Eso no nos da redención. La sangre de Jesucristo es la única que nos da redención. Podrán haber infinidad de religiones, podrán haber infinidad de sectas, y todas te dicen, todas las religiones son buenas y todas te llevan a Dios. No es cierto. La única religión que a través de ella nos lleva a Cristo es el cristianismo. ¿Qué dice la palabra de Santiago? La religión pura y sin mácula delante de los hombres es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la religión pura y sin mácula. ¿Qué significa la palabra mácula? Mancha. La única religión pura y sin mancha es esta: guardarnos del mundo. ¿Y cómo me debo de guardar del mundo? Escudriñando la palabra. Me entero cómo debo de guardarme del mundo, escudriñando el Evangelio. Dice aquí la palabra: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Yo era un ignorante de la palabra de Dios antes de recibir a Cristo. El mundo te dice, te engaña, te dice muchas cosas. El mundo te dice: vete a vivir con tu novia, no pasa nada. Se aman, se quieren, ¿cuál es el problema? Hay amor entre ellos dos. No hay ninguna situación que impida eso, ¿no? Y ya la moral está tan relajada en el mundo que ya la gente lo ve muy normal. Pero la gente vive en la ignorancia de la palabra de Dios. Vivíamos en ignorancia, no conocíamos de la palabra, ¿no? Pero estando ya en su palabra nos damos cuenta que vivíamos en un error,
que vivíamos completamente ofendiendo al Señor, ofendiéndolo en todo lo que hacíamos. Pero gracias a Dios, hubo alguien que nos predicó la palabra. Cristo tocó a la puerta de nuestro corazón y nosotros abrimos esa puerta y le dijimos al Señor: sí, siéntate aquí, siéntate en mi corazón. Está muy desgastado mi corazón, muy afligido, muy afanado, muy atribulado. Yo dejo que tú te sientes en mi corazón para que tú guíes mi vida, para que tú guíes mi amor. Vivimos afanados, vivimos atribulados, con problemas, situaciones, pero no venimos a la congregación, no nos acercamos al Señor. Él nos va a ayudar. Venid a mí los cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Si de verdad depositamos ese costal completamente a Él y nos soltamos del afán, vamos a descansar en el Señor. Vamos a descansar en su palabra solamente. Pero nosotros vivíamos en esa ignorancia completamente. El mundo dice, ¿verdad?, que donde hay amor no hay problema, aunque no te cases. Sí hay problema, porque aquí la palabra del Señor dice que no fornicarás. ¿Sí? No fornicarás. Y eso que están haciendo en el mundo es fornicar. Y ofendemos al Señor. Pero es tiempo. Nuestro Señor es Dios de oportunidades y nos ayuda y nos tiende la mano y nos dice: ven, yo te voy a ayudar, te voy a sacar de donde estás. Soltémonos. A veces nos da miedo soltarnos completamente al Señor, rendirnos completamente a sus pies. Suéltense, soltémonos completamente a Él. Les digo una cosa, lo peor que les puede pasar es tener bendiciones. Nada más, es eso, tener bendiciones. Suéltense, soltémonos al Señor, humillémonos, postrémonos en el piso, digámosle: Señor mío, ya no puedo más, ayúdame tú, Señor mío, con mi vida, toma control de ella. Y van a ver milagros hermosísimos en su vida. Van a vivir en paz, van a vivir en gozo. Nos cambia la vida completamente. ¿Sí? Dice la palabra: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Aquí en Romanos 6, versículo 6. Romanos 6, 6. Amén, hermanos. Amén, amén. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Dónde lo crucificamos? En las aguas bautismales. Hoy 3 hermanos crucificaron su cuerpo, crucificaron su pecado, murieron al viejo hombre, murieron al pecado en las aguas bautismales. Al momento de salir de las aguas, nace la nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ahí fue destruido el cuerpo del pecado. El cuerpo del pecado fue destruido, ahí ya no existe más esa persona. A fin de que no sirvamos más al pecado. Ese es el propósito del bautismo. Crucificar el viejo hombre para ya no servir más al pecado.
el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Regresemos a Primera de Pedro, por favor. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Como aquel que os llamó es santo, también nosotros debemos de ser santos. La palabra santo significa apartado para Dios. La palabra santo no significa que me vengan a traer una alcancía, me pongan mis veladorcitas, mis florecitas y una alcancía, pero con una rendija como de este tamaño, para que entre más dinero. Eso no significa la palabra santo. Los santos no son las imágenes ni los ídolos que están en la iglesia apóstol. La palabra santo significa apartado para Dios. El Señor nos santifica. Cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, el Señor, primero que nada, nos lava nuestros pecados. No tuvimos que nosotros ir a confesarnos con un ser humano que probablemente sea peor que yo. Porque la palabra dice que el único que puede perdonar nuestros pecados es Dios. Amén. El único. Entonces, esa relación, esa intimidad que mi Señor Dios ya me da, me proporciona, cuando el velo del templo es rasgado de arriba abajo, al momento en que mi Señor Jesucristo fue crucificado, nuestro Señor nos da esa intimidad, nos da ese acceso ya al lugar santísimo para hablar con Él cara a cara. Entonces, en esa intimidad yo le confieso mis pecados al Señor. Y Él se perdona. Y cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, primero nos arrepentimos, le pedimos perdón por nuestros pecados. En ese momento nuestro Señor nos perdona nuestros pecados, nos lava de pecado, nos justifica, nos hace justos. ¿Por nosotros mismos? No, la justicia viene de Él. Nosotros no merecemos nada. Polvo somos y al polvo volveremos. No somos nada. No puede el hombre por sus obras obtener la salvación. No puede. Porque la salvación es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, dice el Señor en Efesios 2. Entonces el Señor también, cuando recibimos a Cristo, nos santifica. La palabra santificación significa apartado para Dios. Yo te aparto para mí. A partir de ese momento ya eres mi hijo. El mundo piensa que todos son hijos de Dios. Todo ser humano que nace en este mundo es hijo de Dios. Y no es cierto. La palabra de Dios dice que cuando recibimos a Jesucristo, a partir de ese momento, Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. No por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Si todos fuéramos buenos, si todos fuéramos hijos de Dios, ¿para qué vino Jesucristo al mundo? ¿Para qué vino? ¿Para qué Dios mandó a su Hijo, su único Hijo, a dar la vida por la humanidad si yo ya soy salvo? No. Tenemos nosotros que acercarnos, ¿verdad?, a Él, para que el Señor nos dé la potestad de ser hechos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Aquí la palabra, versículo 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces la palabra santo significa que tengo que vivir completamente entregado a Dios, entregado a su palabra, entregado al Evangelio, porque ella me considera su hijo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Obedecer lo que el Padre me dice. Como cuando un padre tiene reglas con sus hijos,
¿verdad? Los hijos tienen que obedecer las reglas de los padres, ¿verdad? En este mundo, así nuestro Padre tiene sus reglas y nosotros tenemos que seguir y obedecer lo que nos pide el Señor que nos hagamos. Es tan sencillo, ¿verdad? Simplemente es corazón, entrega, amor al Señor. Versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hay que desglosar este versículo paso por paso. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Nuestro Señor Dios no tiene acepción de personas, para con nadie, para con nadie. Él no le dice a los de raza de color, ustedes no porque son de raza de color, o a los japonesitos porque tienen sus ojos rasgados, pero ustedes no. No, todos somos amados por Dios. Todos. Hasta el delincuente más delincuente de todos los delincuentes es amado por Dios. Ayer íbamos, mi esposa, Santi y yo, a comprar un helado. Hay una paletería cerca de la casa y estábamos hablando precisamente de eso, hay un bar en la esquina de mi casa donde cada 8 días tienen ahí sus reventones y bueno, pues a veces no dejan dormir. Entonces mi hijo hizo esa pregunta, oye papá, ¿Dios ama a esas personas? Y dije, sí las ama. ¿Por qué? Si se portan mal, si toman, si fuman, si se drogan. Le digo, hijo, Dios ama a todo el mundo. Lo que aborrece es el pecado, es su pecado. Lo que hace mal, eso aborrece. Pero Dios ama a todo el mundo. No hay acepción de personas para Dios. Entonces, si para Dios no hay acepción de personas, ¿por qué nosotros sí hacemos acepción de personas con los demás? ¿Por qué juzgamos a los demás? ¿Por qué criticamos a los demás? No debemos hacer así. Si mi Señor Dios no hace excepción de personas, pues nosotros, ¿quiénes somos para hacerlo? No somos nosotros, digamos, tenemos esa autoridad o facultad de hacerlo. No, al contrario, Dios te bendiga, Dios te ama, Dios te bendice, puras bendiciones, y no hacer acepción de personas ni juzgar a nadie. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor. Conducíos en temor. ¿En miedo o en un temor reverente? En un temor reverente. No queriendo ofender a Dios en nada. A ese temor se refiere la palabra. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nosotros como cristianos estamos peregrinando en este mundo. Porque lo dice la palabra en Filipenses 3:20, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Cuando nosotros entendamos que no somos de este mundo, que no correspondemos a este lugar, sino que somos extranjeros y peregrinos en este mundo, sería otra cosa. Siempre pongo este ejemplo. Cuando vamos a Tailandia, bueno, yo no he ido a Tailandia. O cuando alguien va a Estambul o alguien va a Turquía, ya ven que son costumbres diferentes, ¿verdad? No hacemos lo que ellos hacen, ¿verdad? No es nuestra cultura, no es nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Se nos hacen raras esas cosas, ¿verdad? Y hasta lo comentamos entre nosotros, oye, qué raro que hacen esto,
No, allá estamos a todo dar, ¿no? En México. En México sí podemos tirar basura. Ah, no, es otra cosa. Pero bueno, hablando de la cultura de cada país, cuando viajamos a otro país no hacemos lo que ese país hace, porque tenemos otra cultura diferente, ¿verdad? Si nosotros somos peregrinos en este mundo, ¿verdad? Somos extranjeros aquí, no tenemos que hacer absolutamente nada de lo que hace este mundo, porque somos extranjeros, somos peregrinos aquí. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos y debemos de hacer lo que el que está en los cielos nos pide que hagamos, porque nosotros somos de allá, no somos de aquí. Por eso Pedro dice que somos peregrinos en este mundo, estamos peregrinando en este lugar, no practicando lo que el mundo hace, sino haciendo lo que nuestro Padre nos pide que hagamos, conforme a nuestra verdadera ciudadanía, que es la celestial. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Somos rescatados. Los cristianos somos rescatados. Dice el predicador en Eclesiastés que todo lo que está debajo del cielo es vanidad. Todo lo que está debajo del cielo es vanidad. Entonces el ser humano vive en vanidad, con vanidad. ¿Y qué es la vanidad? Vacío. La vanidad es lo vano es lo vacío. El ser humano vive vacío. Necesita del alimento espiritual que nuestro Señor Dios nos da a través de su palabra. Nos preocupamos por el alimento físico, por lo material, el dinero, todo eso, pero el espiritual, ¿dónde queda? Ya cuando sea grande como el pastor Maltés, entonces sí me entrego al Señor, ¿no? Pero ¿qué tal si a medio camino me atropella un carro? O me da un paro cardíaco de joven y no estuve preparado para morir. ¿Por qué no desde ahorita? Desde ahorita, preocupémonos por el alimento espiritual que nuestro Señor Dios nos da, que es su palabra. Y fuimos rescatados de nuestra manera vana de vivir, porque era pura vanidad. Pensábamos en todo lo que el mundo da, ¿no? Viajes, carros, posición, estatus, todo eso le gusta al mundo. Pero a mi Señor Dios no le gusta. No le gusta. Dice nuestro Señor en su palabra, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan 2:15. Amén, hermanos. Amén. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este mundo va a pasar, este mundo va a dejar de ser, y todo lo que está en este mundo también va a Dios, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Vida y vida en abundancia, dice nuestro Señor Jesucristo. Regresemos por favor a 1 de Pedro, versículo 18.
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. La cual recibisteis de vuestros padres. Generalmente, por costumbre, por generaciones, la educación, la religión, todo se va heredando, ¿verdad? Recibimos de nuestros padres todo lo bueno y todo lo malo. Entonces a veces nos aferramos a una tradición. Es que mi papá, mi mamá me enseñó que así era el camino y así debe de ser. Pero ¿qué tal si estamos mal? ¿Qué tal si por generaciones toda esa línea ha vivido mal en el engaño? ¿Por qué no preocuparnos por saber la verdad a través de las Escrituras? Saber por medio del Evangelio si lo que dicen en el mundo coincide con esto. Obviamente vamos a descubrir que no. Por eso cada uno, no sé si hay aquí hermanos cristianos de cuna, pero los que venimos de otra religión, yo tenía esa inquietud de saber mucho más cosas de las que me enseñaban. Y poco a poco fui descubriendo que la Biblia dice una cosa y que donde yo profesaba mi fe decían otras cosas. No había congruencia. Entonces me puse a investigar y me di cuenta que, pues, el mundo vive engañado. Porque aquí está la verdad y Cristo es la verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados de nuestra manera vana de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, que en otras religiones con ese tipo de metales, ¿verdad?, hacen sus ritos y hacen sus, sus hermandades, sino que fuimos rescatados por la preciosa sangre de Jesucristo. Nada más, con la sangre de nuestro Señor, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Como de un cordero sin mancha. No tuvo pecado Jesús. Vivió sin pecado para vencer al pecado precisamente. Y con esa victoria sobre el pecado, sobre la muerte, hacer que nosotros, cuando lo recibamos como nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas, por medio del Espíritu Santo, tampoco andemos en pecado, sino que igual que mi Señor Jesucristo, vencemos al pecado. Pero no por nosotros mismos, sino por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos ayuda a vivir sin pecado, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No se contaminó Jesús. Lo tentó Satanás todas las veces que quiso. No nada más lo que tiene relatado en los evangelios, la tentación en el desierto, no. Muchísimas veces más fue tentado nuestro Señor Jesucristo. Y venció la tentación, venció al pecado. Por eso dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya era el plan de mi Señor, bendito y santo. Antes de la fundación del mundo ya tenía Él su plan profético de que iba a enviar a su Hijo en el momento indicado, en el tiempo indicado, a la hora exacta, para empezar su ministerio. Ya lo tenía planeado el Señor. La ley que era para los israelitas
¿verdad? Ya estaba también planeada para establecer una sombra y figura de lo que había de venir. Una prefigura de Cristo a través de la ley. Para que el israelita entendiera cuando viniera Cristo que todo lo que practicaban en la ley era porque Cristo iba a venir. Pero jamás lo entendieron. Jamás lo entendieron. Estaban llenos de vanidad, estaban llenos de orgullo, de soberbia, se envanecieron, y cuando alguien está envanecido, no entra la palabra. Tienen que ser humilde y aceptar la palabra del Señor. Dice mi Señor Jesucristo que tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir. ¿Qué es negarnos a nosotros mismos? Quitarnos ese ego, quitarnos ese orgullo, quitarnos esa vanidad, quitarnos esa altivez y humillarnos por completo ante el Señor. Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras, haz de mí lo que tú quieras, Señor. Ya no soy mío, yo te pertenezco a ti, porque un día hice ese compromiso, recibirte como mi único Señor y suficiente Salvador de mi vida. Tuvimos ese primer amor, pero como dice la palabra, los afanes de la vida, la misma sociedad que nos va señalando, vas en el camino equivocado, no es para la izquierda, es para la derecha. Todo eso va menguando, va apagando la fe, pero debemos de mantenerla firme, como dice la palabra en Tesalonicenses, fervientes en el Espíritu, fervientes, calientitos en el Señor, todo el tiempo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. Mediante Cristo creemos en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Hemos purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Cristo. Por la obediencia a Cristo hemos purificado nuestras almas. ¿Sí? Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Aquí Pedro se vio muy decente, porque hubiera puesto aquí, para el amor fraternal no hipócrita. Porque cuando uno finge, es hipócrita, ¿verdad? Pero el amor fraternal no fingido. Le traemos a Jesús todo el tiempo en la boca, ¿verdad? Pero para que me vea el hermano que sí soy. No, eso es el interno. ¿Sí? Eso es el interno, como dice también la palabra. Vamos a permítanme un segundo. Primera de Pedro, aquí también, pero en el versículo, capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios.
A lo que quiero ir es a eso. No nada más que las mujeres se adornen la exageración, ¿verdad? Con la mejor marca y esto y el otro. No, que el arreglo sea mejor tu interno, de tu corazón, en tu fe, en tu entrega al Señor. Y no nada más las mujeres, sino también los hombres, igual. Y todos en general. Que no andemos nosotros jactándonos, diciendo que somos cristianos y hablando y acá y allá. Mejor seamos discretos. Y en lo interior, en lo interno, ahí Señor, el Señor va a ver el corazón de cada uno de nosotros. Es lo que dice Pedro, ¿sí? Que no seamos ostentosos en nuestra forma de vestir y con peinados ostentosos de 3 pisos, pechos, sino el interno. Ese es el que vale. El adorno interno de mi corazón, puro, transparente, entregado al Señor. Ese es el que mejor cuenta para nuestro Señor Dios. ¿Sí? Regresemos aquí a 1 de Pedro. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Para el amor fraternal no fingido, el amor auténtico, el que viene de parte de Dios, el ágape. El amor de Dios es el amor ágape, el entregar todo sin esperar ni recibir nada a cambio. Ese es el amor que nosotros debemos de tener los unos a los otros, en el servicio, en el servir, en el estar atento a la necesidad de cada uno de nosotros. Ese es el verdadero amor, no fingido. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos no de simiente corruptible. La simiente del cristiano es de simiente incorruptible, porque la simiente de Cristo, la palabra del Señor en Génesis 3:15, cuando mi Señor Dios le dice a la serpiente, ¿verdad?, que la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la simiente de la serpiente, y tú le herirás en el calcañar, le dice la palabra a la serpiente. ¿Qué quiere decir eso? Esa simiente de la mujer era Cristo. Cristo ya profetizado en ese momento. La simiente de la mujer, Cristo Jesús nuestro Señor, le dio en la cabeza a Satanás porque lo venció en la cruz del Calvario, dando su vida por la humanidad y resucitando con poder y gran gloria. Le da en la cabeza a Satanás. Esa simiente es de la que habla aquí Pedro, que no somos nacidos de simiente de corrupción, sino incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Para terminar, vamos a Ezequiel, por favor. Ezequiel 36. Versículo 26. 36, 26. Amén, hermanos. Dice nuestro Señor en su palabra: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu
y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. El Señor nos dio ya un corazón de carne. Todos los israelitas tenían un corazón de piedra. Y le dice, mi Señor Dios, a Ezequiel escribe, les daré un corazón de carne y les quitaré un corazón de piedra, para que reciban mi palabra, para que reciban mi mensaje. Palabra de amor, de esperanza, palabra buena, palabra dulce, palabra afable. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Un corazón de carne para que cada vez que escudriñemos la palabra, cada vez que leamos el mensaje, escuchemos en el culto la palabra, ese corazón de carne vaya recibiendo la semillita de la palabra y poco a poco vaya creciendo, vaya germinando, se vaya enraizando la palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando esté madura, esa raíz vaya dando fruto. Y ese fruto se vaya reflejando en el mundo. Y diga, no, mira, esa persona sí refleja a Cristo. Porque los frutos del Espíritu están en él. Trabajemos de tal manera para que los dones y el fruto del Espíritu estén en nosotros. Y como siempre, cuando toco los frutos del Espíritu, vamos a repasarlos, por favor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.